La semana pasada, Javi, lo charlábamos por el caso Pettinato, que hoy también vuelve a ser uno de los focos importantes, y decíamos, qué importante es la mirada justamente de los psiquiatras, cuando se estudia el comportamiento, lo que un especialista puede prever, lo que se ve venir, para decirlo hablando mal y pronto. Y está Daniel Navarro con nosotros, que es médico psiquiatra forense, ¿ya? Muy prestigioso a lo que te dedicas. Me imagino que muchas veces ves casos como el de Pettinato y decís, esto se podría haber evitado. Bueno, con el diario del lunes es fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Pero lo que escuché es que se le atribuye la responsabilidad erróneamente, a mi criterio, a la ley de salud mental. Como si el problema estuviera dado por la ley misma en sí. Yo creo que, bueno, si hay un paciente que requiere ser internado, eso es a criterio del psiquiatra y el psiquiatra tiene las herramientas necesarias para internar a cualquier sujeto que lo necesite. La ley no pone obstáculos. En ningún momento pone obstáculos, sino que inclusive facilita la internación. Vos sabés que acá hay un debate entonces, porque estuvo acá sentada uno de los titulares del Hospital Borda y decía todo lo contrario. Claro, sí. Decía que la última modificación del año 2010, creo que había sido, ¿no? De esta ley. Sí, sobre todo, doctor, usted los ya dejaba habla sin de elementos. pacientes que quizás tienen un psiquiatra, pero también el psiquiatra necesita, quizás si el paciente no quiere una orden judicial, y ahí es donde se empieza a complicar absolutamente todo. El juzgado que no responde, de una policía que también tiene que acompañar al paciente en caso de tener una internación. No es tan sencillo quizás. O sea, primero, no todos acceden a un psiquiatra porque quizás no tienen recursos y demás. Entonces ahí es donde empiezan las fallas. Bueno, estamos hablando de dos temas distintos. Una es la accesibilidad a un psiquiatra. La ley de salud mental determina que los estados deben crear instrumentos alternativos para la atención. Es como si yo diga, bueno, a partir de... Hay una ley que acá tiene que haber... Sí, dice que no tiene que haber más manicomios y existen las clínicas privadas que son iguales a los manicomios. No, déjeme terminar la idea. Es como si una ley diga, bueno, los estudios de televisión tienen que tener aire acondicionado. Como nadie los pone, dice, bueno, la ley no funcionó, la sacamos. No es así. La ley determina que deben crearse instancias distintas al manicomio, al hospital psiquiátrico, llamémoslo hoy. Casas de medio camino, hospitales de día, atención ambulatoria. ¿Cuánto se creó en la ciudad de Buenos Aires? Nada. Entonces, claro, el problema no es la ley. El problema es la falta de aplicación de la ley. La no implementación de la ley. Inclusive la ley dice claramente que cada hospital de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una sala de internación en salud mental. ¿Y sabe quiénes son los que se oponen a eso? Los psiquiatras, los médicos. Doctor. Parece contradictorio, pero realmente... Los psiquiatras dicen que no, que el paciente debe atenderse en el Hospital Borda. Yo también trabajo en el Hospital Borda. Hace 35 años que he trabajado en el Hospital Borda. ¿Cuál sería la tecnología que tiene un hospital psiquiátrico para que no se pueda instalar en una sala de un hospital general? Ninguna. Ahora, doctor. Hoy con los psicofármacos, el paciente es contenido con lo que llamamos chaleco químico. El hospital psiquiátrico, por ley, es cierto, como usted dice, ya debería haber sido transformado, reciclado en otra institución. Esta no es una ley de salud mental que viene de la nada. Esta es una ley que se apoya en declaraciones de las Naciones Unidas. Esta es una ley que se apoya en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que tiene rango constitucional. O sea que el que ataca la ley está atacando a la Convención. Porque la Convención dice claramente que ninguna persona debe ser aislada de la sociedad por una patología. ¿Y qué pasa en los hospitales psiquiátricos? Pero yo digo, ¿estamos cuestionando la ley o estamos cuestionando lo que usted dice, que es la no aplicación de la ley? No, es que evidentemente, Daniel, corregime si no es así, pero evidentemente hay un debate. Hay psiquiatras, claro que hay un debate. Hay compañeros, colegas tuyos que no están de acuerdo. Claro que hay un debate. Yo vengo a aportar a mi debate y traje este libro. La pandemia es una de las cosas que me sirvió para escribir 800 páginas acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, los derechos de los pacientes y la responsabilidad profesional del psiquiatra. Porque uno de los graves problemas que estamos teniendo los psiquiatras es que se nos imputa a nosotros los problemas de los servicios de salud mental. ¿Entienden? En el caso Llano, ¿quiénes son los que... el caso del Malva, el psiquiatra tiene un doble procesamiento. Los psiquiatras, claro, el psiquiatra
que atendía al paciente que mató a 2 personas tiene un doble procesamiento. En el caso Maradona también están procesados los psiquiatras. Generalmente el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, acá hay serias fallas. Una de ellas no es la ley, es la falta de implementación de la ley. Ahora, doctor, hay una cuestión ahí, porque es verdad lo que usted dice, que la ley no ha sido implementada, creo que en eso hay unanimidad, que no se han desarrollado sistemas alternativos al hospital psiquiátrico, perfecto. Ahora, también hay una realidad, que es que hay personas que son un peligro para sí mismas y para otros por su estado mental. Me parece que eso está constatado en la realidad. Y No. lo que no hay personas que sean un peligro para sí mismas y para otros. Hay personas En determinado que momento. en determinado momento pueden volverse peligrosas. Ya lo dijo acá el doctor Corral, mi colega que estuvo la semana pasada. En 30 días se resuelve un caso de internación. Bien, pero hay determinados momentos que... Hay requieren- determinados Como por ejemplo, momentos... como lo fue Felipe Petinato Pero en claro, ese Felipe momento. O sea, que terminó- Petinato o el caso de Chano, y hay un montón... Perdón, y esto lo quiero decir. Hay algo que muchos psiquiatras dicen, que la ley, lo leyó acá Martín Angulo textual, la ley hace muy difícil una internación compulsiva. Porque dice que tiene que ser un peligro inminente, real, ya, en el momento. Bueno, en Una cosa que es muy difícil que a los propios jueces dicen, bueno, no sé si está dadas las condiciones No, para cuando eso. llegó la Eso- justicia ya pasó a la los peor propios- a los Vos tragedia. estás propios tocando un psicólogos. tema que me obliga a hablar. El concepto de riesgo cierto inminente. El concepto de riesgo cierto está en el Código Civil. Entonces, qué bueno que vayan también a modificar el Código Civil. Y está en la Convención de los Derechos de las Personas por Discapacidad. Porque cuando vos atacás la ley de salud mental, la ley de salud mental es un trípode. Es el Código Civil que habla acerca de la internación y es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema de riesgo cierto inminente viene a reemplazar el viejo concepto de peligrosidad. ¿Qué pasaba? Una persona por padecer una patología psiquiátrica, pongamos adicción, esquizofrenia, era considerada automáticamente peligrosa. Entonces, ¿por qué se lo internaba? Por adicto, por esquizofrénico. Y ese es un concepto totalmente perimido, es un concepto discriminatorio. No se puede asociar enfermedad mental con peligrosidad. Entonces se creó un nuevo concepto, riesgo cierto inminente. Doc, Entonces, el psiquiatra- te propongo, porque es muy interesante que vos estés tratando de ayudarnos a entender algo que para nosotros es muy técnico, pero no somos médicos y del otro lado hay mucha gente. Tenemos que irnos a una brevísima pausa. Te voy a dejar sobre la mesa algo que dijo la hermana de Sí, Felipe Petinato, sí. Tamara, que ella misma dijo, esto se podría haber evitado. En un ratito, más de esta información. Información urgente en el caso Villa, está Javier Díaz. Marcela, tenemos información de último momento respecto del caso Petinato. Petinato. Felipe Petinato, exactamente. A través de la pericia de bomberos de la policía de la ciudad y peritos que han trabajado, peritos criminalísticos, se encontraron rastros de acelerante en las muestras de hueso y piel de la víctima, en donde estuvo involucrado justamente Felipe Petinato. Esto es como consecuencia de las pericias que se hicieron en la última semana, son las que se rehicieron en la última semana a propósito Javi, de las muestras tomadas en el lugar. perdón, yo creo entendértelo, pero para no dejar lugar a ninguna duda, alguien está enganchándose ahora, está escuchando, hay novedades en el caso Felipe Petinato, sabemos que hubo una persona muerta. En el registro de lo que sobre ese cadáver se pudo hacer, ¿qué significa la palabra acelerante? Acelerantes son elementos como, por ejemplo, combustible, lo que aceleran el proceso de combustión. Por ejemplo, vos tenés un encendedor colocado, le arrojás algo que es un acelerante, lo que produce es mayor combustión, por ejemplo, en un incendio, por supuesto, ¿no? En un primer momento no se encontraron estas muestras, pero se hizo una toma muy pormenorizada de lo que veníamos informando aquí en A24, donde se toman muestras, obviamente, de los elementos que encontraron en el lugar, muestras de piel de la víctima y también de, por ejemplo, restos óseos. Bueno, Entonces, y ahí Javier, dio como consecuencia que había presencia positiva de hidrocarburos. o sea, a ver, podría haber sido rociado el cuerpo del psiquiatra con combustible.
Exactamente, es así. Es así. Información Bueno, exclusiva de Javi Díaz, que está llevando la investigación de este caso desde el primer momento. Información de A24. Lo desarrollamos en un ratito nada más. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Quédate porque hay más detalles sobre este caso. Último tramo de Para que sepas. Voy a hacer un elogio a mi equipo periodístico, que no es un autoelogio porque yo la semana pasada no estaba. Esta tapa la hice en mis ratos de lucidez en pleno reposo por el COVID. La hice a pedido de Marcela, de Karina, del equipo, porque iban a darle un tratamiento distinto. Viste, cuando uno está enfermo mira más tele, ¿no? Un tratamiento totalmente distinto al que se estaba dando en la mayoría de los medios sobre el caso de Felipe Pettinato. Y hice, pero con letra, y lo que me comentaban por chat las compañeras, País Pettinato, el abismo de la salud mental. A partir de ese momento, yo diría que cambió. El foco de la conversación se puso acá, empezó a ver cada vez más actores, incluso Tamara Pettinato hoy salió a hablar de este tema. Así que felicitaciones, compañeras, gracias, compañeros, No. por este enfoque serio y profundo Impactante sobre un tu tema tapa, donde, bueno, los medios a veces derrapan porque hay famosos involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? Me impacta igual la tapa. Quiero decirte que Bueno, es que tiene entre la información de último tiene momento todos y- los ingredientes, no lo vamos a negar, y no vamos a negar que los temas, cuando están vinculados con personajes populares, son de una penetración y una comprensión a veces más fáciles, doctor, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Porque es como que estamos hablando de gente conocida, Sí, y casos los temas ejemplares. de Además, esa doctor, manera usted debe ver se estos nos casos aproximan todos más, los ¿no? días. Lo que pasa es que no son personas reconocidas. Claro. Bueno, con el caso Maradona hubo un antes y un después también, un quiebre, acerca de cómo tratar a un paciente con padecimientos psiquiátricos. Y bueno, la Junta Médica fue determinante, que hubo una negligencia muy importante en Diego, y el caso va a ser ventilado en juicio, ¿no? Ahora, Daniel, yo te dejaba picando antes de irnos al corte y antes de la presentación de esta etapa, que insisto, es impactante. Gracias, Eddie, por colaborar incluso cuando no te sentías tan bien. Tamara Pettinato es la hermana y es una de las personas que siempre se puso al frente del cuidado de su hermano como familiar, casi de sostén. Ella dijo más temprano hoy, esto se podría haber evitado. Sí, obviamente que se podría haber evitado. ¿Cómo que no? Se podría haber evitado si estuviera en tratamiento psiquiátrico, si un psiquiatra y un psicólogo lo hubieran evaluado. Ahora, hay que ver si él estaba en tratamiento. Él habría que ver la responsabilidad de quienes los atendían también. Él estaba, creo que tenía una prepaga importante. Ahora, Sí. el muerto es el psiquiatra. No, el neurólogo. Es neurólogo. neurólogo. Claro, Y eso era también amigo. fue una cosa que debatimos. Amigo. ¿Por qué un neurólogo y no un psiquiatra No, tratándolo? yo no sé si él No iba, lo sé. Yo no sé si él iba en carácter de médico a verlo, ¿eh? No sé en carácter de qué, porque Ajá. pero aparte, siendo neurólogo, poner a hacerse un tratamiento psiquiátrico ya es algo que no corresponde. Yo, para ser psiquiatra, tuve que estudiar 7 años de medicina y hacer un posgrado de 5 años, son 12 años de estudio, ¿no? Bueno, el neurólogo es médico, pero los neurólogos tienden a meterse con problemas de la psiquiatría. ¿Están confundidos los planos del neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo? Bueno, ¿Hay competencias ahí No, parte de la discusión entre los profesionales es esto como problema? No, hay desde el algo- neófito lo digo, problemas de cartel. Hay algunos neurólogos que quieren meterse con el tema psiquiátrico. Por ejemplo, Facundo Manes es neurólogo, pero escribe acerca de la mente, ciertas cuestiones que yo creo que son campo de la psiquiatría. Bueno, cualquiera puede opinar, ¿no? Pero creo que ponerse a atender a un paciente con estas características, si él lo atendía, obviamente, termina las cosas mal. Ahora, doctor, si hay una crisis o un episodio, ¿es natural? Yo pregunto al desconocimiento, ¿eh? ¿Es natural que el neurólogo acuda al domicilio de la persona que está en tratativa? A ver, supongamos que estaba en tratamiento. Yo creo que él era amigo, no el médico, por los trascendidos. Mucha información nos trascendió acerca de cuál era el vínculo que él tenía. Esto que dijo Tamara Pettinato de se podría haber evitado, es algo que se escucha de muchos familiares de personas
con problemas psiquiátricos, que tienen un tratamiento, que se terminan suicidando, terminan cometiendo o participando de algún hecho trágico. ¿Qué tan nivel de certeza tiene esa frase de que se podría Hagamos haber una cosa, evitado? nos contesta el doctor después de escucharla, a Tamara Pettinato, Dale. porque Dale. tenemos el corte y ya no nos referimos tanto, sino que la escuchamos a ella en primera persona. De lo que pasó, en realidad no voy a decir nada porque hay una investigación de qué pasó adentro de ese departamento, por qué se inicia el fuego, cómo fueron todos los hechos de esa noche. Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando es innecesario y tampoco me sale, digamos. Sí me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto, mandarle mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo, que es la persona que murió en el departamento. Mi hermano está internado, ahora está bajo tratamiento, todavía está en shock. Y no puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí que estamos muy tristes y mandarle un beso a la familia de Melchor. El resto está en investigación y sí es algo que se podría haber evitado. Bueno, lo decía de alguna manera el doctor y acá lo confirmaba Tamara Pettinato en estas declaraciones. No era más que el neurólogo. En este momento el mejor amigo de Felipe era el neurólogo, ¿no? Uno no puede atender a sus amigos ni a sus familiares. Entonces yo ya digo, no era el médico, era un amigo. ¿Y en qué estado estaría para si yo me prendo fuego salgo corriendo? Sí, eso ¿Qué yo le no pasó entiendo, a la ese verdad. sujeto? Por ahí estaba inconsciente. ¿Qué le pasó a ese sujeto que no salió corriendo? Entonces ya vamos aclarando, no era el médico, era un amigo que tenía la profesión de médico. Y claro que debería haber estado internado si lo hubiera operado un psiquiatra y hubiera indicado la internación. Entonces se podría hablar mal de la ley de salud mental si alguien hubiera dicho no lo internamos, pero hubo una orden de internación. Ahora, y en ese Hasta ahora no sentido, está esa ¿quién información. falló? Pero alguien lo evaluó porque nosotros repasamos la semana pasada, tuvo muchos episodios hasta llegar a esta situación, por eso la hermana dice lo que dice. A veces esas familias que se apoyan en un médico, hay un médico Claro, que seguro lo por ahí- estaba medicando, digo, que le dio una orden médica. Si se podría haber evitado es Por ahí porque se alguien evaluó. falló en la no internación previa. Primero hay cierta impredecibilidad de la conducta. O sea, no es que a veces uno ve a un paciente a las 10 de la mañana y se suicidó a las 10 de la noche. Hay cierta uno no es adivino, no tiene la bola mágica. Uno lo que tiene que actuar es acorde a la buena praxis. O sea, pero el psiquiatra no evita la muerte del paciente, porque los sucesos estos a veces ocurren de una manera totalmente inesperada, de una manera loca. Una persona va, se tira por el balcón, le viene un pensamiento. Entonces, la responsabilidad del médico tiene que ver con haber hecho las cosas bien. Entonces, la previsibilidad en la práctica se da en el tratamiento temprano, en la contención temprana, o sea, Claro. tomar todos los resguardos para que estos imprevistos no ocurran. Los resguardos. Pero los psiquiatras critican el concepto de riesgo cierto inminente, porque dicen, bueno, no nos deja actuar. No, el concepto de riesgo cierto inminente implica cierta gradualidad. Si yo cuando era chico llegaba el lechero a casa y yo tenía que hervir la leche. Entonces tenía que controlar que la leche no rebalse. Entonces yo apagaba la hornalla antes que rebalse. Entonces no hay que esperar que rebalse la jarra para apagar. Entonces uno tiene que ver, bueno, esta persona hoy dejó la medicación, esta persona está aumentando el consumo, esta persona vive sola. Bueno, por ahí no está por matarse hoy, pero no es peligroso hoy, pero el camino que lo está llevando, un camino de riesgo. Entonces, la ley dice riesgo cierto inminente. Cuando uno está en un aeropuerto y le dice, bueno, y el avión no sale, va a salir de manera inminente. No quiere decir que va a salir en 5 minutos. A más de uno le pasó. En cualquier momento. En cualquier momento. Antes de agradecerle al doctor Navarro, que es médico, es psiquiatra, es perito forense también, nos da un dato en el Sí. corte, porque, a ver, este es un programa político, un programa económico, un programa de las cuestiones del poder. Este tema,
con este tratamiento, desde el punto de vista de la ley de salud mental, apuró una reunión en el Senado de la Nación para el lunes que viene, doctor? No sé si apuró, pero bueno, estaba programada, porque no es que surge, para discutir estos temas, porque hay sectores corporativos de la psiquiatría que están contra la ley. Porque también es conveniente decir, ¿quiénes son los que se oponen a la ley? Fundamentalmente los psiquiatras. Primero porque la ley equipara al psicólogo con el psiquiatra. Ya eso a los no les gusta nada. No les gusta nada, ¿no? Que haya un psicólogo que pueda firmar una orden de internación cuando antes se necesitaba la firma de 2 médicos. Ahora, un psicólogo y otro especialista, después asistente social, enfermero, médico, puede mandar a internar. Entonces, el lunes va a haber tratamiento en el Senado de este tema, lo corto porque se nos acaba el programa y seguramente vamos a volver y te vamos a tener seguro el lunes, a Daniel. tocarlo y a invitarlo. Estás ¿sí? invitado, ¿no? A esa comisión donde se va a debatir este tema. Voy a ir como observador y creo que me van a invitar a participar. Excelente. No sé, Gracias por tu claridad y sobre todo porque tenemos una postura diferente a la que teníamos la semana pasada y en este programa lo que hacemos es retratar justamente eso, todas las voces.